Nuevamente, muchas gracias por la puntualidad. Entonces hay que iniciar por los tiempos. Entonces hoy vamos a ver el tema, la generalidad de lo que es la medición en la psicología. ¿Qué nos pasa a las ciencias sociales? Ustedes saben que hay dos tipos de interpretación del mundo. Entonces tenemos el mundo físico, que es todo lo cuantitativo, ¿cierto? Que requiere una medición estadística, matemática, física. Y eso es muy fácil medirlo, o fácil no, pues o sea, tiene sus instrumentos y sus formas de medición. Y las matemáticas son exactas. Y nosotros pues vivimos en un mundo matemático. Una vez se empieza a estudiar psicología u otras carreras de las ciencias sociales, uno dice, ay, no, me toca ver matemáticas, me toca ver, perdón, que tengo que para ir admitiendo las personas. Me toca ver, qué pereza tener que ver matemáticas. Pues resulta que nosotros necesitamos las matemáticas porque vivimos en un mundo fáctico. Entonces, en el mundo de la psicología es muy complejo. Ahorita que sea más tardecito, ya la pongo en modo presentación porque si no, no veo para ir admitiendo a las personas. O si de pronto alguno Profe, me Profe, ayuda. buenas noches. Soy Laura Hola. Castillo, la docente también. Entonces, si quiere, yo la Hola. apoyo Tan bella, en gracias, eso. Laurita. Ujú. Listo, listo. Bueno. Ujú. Agradezco. Sí, porque ese cuando no hace modo presentación no ve. Sí, sí, Gracias, señora. Laurita, muy amable. Bueno, entonces, como ya les decía, en el mundo psicológico, o sea, nuestro campo de acción, nosotros tenemos una medida cualitativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros medimos atributos humanos. Entonces, nosotros medimos las emociones, medimos la inteligencia, medimos los valores, medimos características de la personalidad y algo que, ¿cómo les parece? Que se llama la psicopatología, ¿cierto? Nosotros también la evaluamos. Entonces hay una diferencia entre medir y evaluar, que es lo que vamos a empezar a revisar. Entonces nosotros tenemos que hacer inferencias, tenemos que hacer una medición desde una construcción teórica. Y nosotros, como les hemos dicho como tutores a ustedes, nosotros no podemos dar un diagnóstico per se, sino que hacemos una impresión diagnóstica. Pero entonces, mis queridos psicólogos y psicólogas, en nuestro espacio psicológico es muy difícil, digamos, o más difícil no la palabra, es mucho más abstracto, más complejo la medición, pero la ciencia nos ha permitido, o sea, por eso la psicología es una ciencia, y nos ha permitido pues tener una serie de instrumentos para hacer las mediciones, pero nosotros no tenemos la exactitud del mundo fáctico, que es el mundo físico. Uno se dice, bueno, yo aplico una prueba, sobre todo en selección, y yo pienso que este candidato, ese sí va a ser para ese cargo, resulta que no funciona. Y les cuento mi experiencia antes de que sigan esta parte. ¿O les parece que cuando yo empecé a trabajar muy recién egresada, yo empecé a trabajar en una bolsa de empleo? Entonces tenía que hacer evaluaciones masivas. Y un chico llegó una vez y me dijo, no, doctora, yo necesito trabajar en lo que sea, yo estoy muy mal económicamente, tengo mis hijos y mi familia. Bueno, entonces, pues yo le dije, bueno, ¿y usted qué sabe hacer? Entonces me dijo, no, en lo que sea, juicios varios, lo que sea. Yo le dije, lo que sea, me dijo que sí. Entonces, como a los 15 días me llamaron de una empresa que se llama Gafano en Manizales, y esa empresa es de tanques de oxígeno, pero son unos tanques, unas toneladas gigantes, entonces necesitaban a alguien para que ingresara ya esos tanques y los limpiara, ya todo el aseo y aplicar unos químicos y demás. Entonces yo llamé a ese chico y le dije, bueno, usted me dijo que lo que sea, yo le hice la entrevista, la aplicación, las pruebas, y todo, pues, aparentemente, pues todo estaba ok. Entonces yo envié la solicitud a la empresa, ingresaron a este joven, y ¿cómo les parece que duró nomás como 15 días? Inclusive me llamaban de la empresa, que mire que ese muchacho, que poniendo que, bueno, no le fue muy bien. Imagínese, solo duró 15 días y yo, ay, Dios mío, ¿qué va a hacer? Entonces, la empresa, pues, si no le gustó, porque uno como psicólogo, ustedes saben que los procesos sobre todo de selección, pues uno debe garantizar, entre comillas, 6 meses de vinculación de una persona. Pues por eso es alto costo hacer todo un proceso de selección, por eso la importancia de la medición. ¿Y cómo les parece? Bueno, el chico vino y me dijo, no, qué pena, es que yo me enfermé,
Bueno, me echó todo el cuento, yo me lo creí. Yo le dije, ah, bueno, me dijo, no, es que ya me la montaron y yo me duele la espalda, bueno, poco de cosas. Y siguió insistiendo, mire, lo que sea, yo necesito trabajar. Y después resultó otro cargo al tiempito de mensajero, donde él sabía manejar moto, la verdad el joven tenía muy buena presencia. Y yo volví y lo evalué y le dije, mire, ese es el cargo de mensajero, tiene que hacer eso. Y ya de pronto no es tan duro como el otro que era más de aseo. Me dijo, sí, ese está muy bueno para mí. ¿Y cómo les parece que lo hizo? Yo lo ingresé y pasó lo mismo. Volvió y duró 15 días y me pusieron que dejar la empresa, que mire, que ese muchacho, un poco de quejas. Entonces, ¿quién queda mal? Este pecho. Y pasó mucho tiempo, bueno, el joven me siguió insistiendo, yo le dije, no, yo ya le di dos oportunidades, usted no duró nada, no las aprovechó, entonces lo siento, pero yo no puedo seguir arriesgando la empresa ni mi hoja de vida, o sea, mi tarjeta profesional, porque usted no dura. Bueno, pasaron un tiempo, por ahí 2 años, y yo ingresé al psiquiátrico. Y adivina quién me encontré allá. Es que creen, ¿quién me encontré? Al chico, Al chico. el muchacho. Tenía esquizofrenia, por eso, entonces yo dije, ah, ya entiendo. Y de las, o sea, dentro de las esquizofrenias hay 7 tipos. Él tenía la psicótica. Entonces, pues, él no era para ese tipo de trabajo, yo no sabía. Y mire que las mediciones, o sea, yo hice pruebas, las básicas, la entrevista, y sin embargo uno pregunta si antecedentes psiquiátricos, pues obviamente le dicen a uno que no, pero entonces ya entendí. Entonces, por eso el tema de la medición es muy subjetiva y hay que hacerlo, hay que hacer, también utilizar hasta nuestros sextos sentidos, esa intuición y generar. Por eso la parte de medición psicológica es mucho más compleja. Nosotros estamos en un bucle donde pues no podemos tampoco asegurar. Digamos, yo hago mucha selección. A mí me dice el gerente de una empresa, yo necesito que esta persona sea bien pilo, que sea honesto. Pues realmente uno, no existen pruebas de valores, solo hay una, que es el Valentín, que la hizo inclusive un psicólogo colombiano, el Valentín, pero tampoco es muy certera. Yo no puedo asegurar a la empresa pues 100% que esta persona no va a robar, porque finalmente todos robamos, ¿sí? Por eso son las pruebas del polígono. Nosotros a veces robábamos un lapicerito, o sea, sin querer queriendo, como dice el Chapulín, para ahí un lapicero, de la compañera, y pues uno, me lo presta, y uno se le olvida entregarlo, y después uno lo ve, y bueno, se quedó con él. Pero no roban la empresa tiempo, hojas, a veces imprimimos cosas personales en la empresa, perdemos tiempo. Entonces, nosotros mentimos. El tema axiológico es muy complejo. La medición en eso cualitativo realmente pues, requiere de demasiada información. Entonces, nosotros necesitamos un constructo teórico muy importante. Tenemos que también tener todos esos análisis que tienen los manuales, pero yo los quiero invitar hoy, que ese es mi mensaje de esta noche. Es que las pruebas son muy importantes, son nuestra herramienta. Nosotros medimos a través de test, baterías, pruebas psicológicas, pero no podemos garantizar el 100%. Y a veces hay muchas situaciones que a uno se le sale las manos y uno dice, yo no vi eso, yo no analicé eso, la prueba no me arrojó esa parte. Entonces, como les digo, hay que hacer una entrevista muy a profundidad y la medición no solo son esas pruebas y esos constructos de estadísticos, que son los percentiles, a todo lo que ustedes van a ver en psicometría, sino que también necesitamos, y esa es mi invitación, que ustedes estudien mucho. La teoría es lo más importante, porque el manual a ustedes les dan una información. Ahorita mucha prueba sistematizada. Yo he visto en muchas empresas que las pruebas las aplican la secretaria, la auxiliar administrativa. Entonces a mí me han preguntado, ¿y eso sí es ético? ¿Ustedes qué creen? ¿Que la auxiliar No, administrativa aplique pruebas? Eso se ve mucho, sobre todo en empresas digamos, alta masivo, call center, eso se ve que la auxiliar administrativa es la que aplica las pruebas. Entonces, ¿qué dice? ¿Si será ético o qué se debe hacer ahí? no Sí es se puede. ético, profe, pero en las empresas lo hacen por costos, por no pagar el profesional. Así es. Muy bien. Entonces, digamos, las psicólogas, uno también se apoya de la auxiliar administrativo para que de pronto explique cómo es la prueba
y la recoja. Lo ideal es que nosotros estuviéramos en todo el proceso, porque la evaluación y la medición en psicología inicia desde la observación, o sea, cuando la persona cómo llega, si llega tarde, si, si llega tarde, si llega, cómo llega vestido, qué dice y demás. Laurita, me ayuda ahí a silenciar los micrófonos. Gracias. Entonces, es verdad, o sea, por un tema económico, pues limitan un poco el psicólogo, pero lo importante es que ya la interpretación, el análisis sea de nosotros. Eso es lo que yo quiero valorar, que no sea de nosotros. Nosotros tenemos que también ser muy cuidadosos de las pruebas y también de lo que implica eso. Digamos, les cuento también una anécdota. Yo tenía un gran amigo, tenía, porque pues él se puso bravo conmigo. Hace mucho tiempo, él es contador público. Y él me dijo, no, ¿qué le parece que tengo que presentar unas pruebas en una empresa? Usted que es psicólogo, usted me las presta y yo las estudio. Yo le dije, no, yo no le puedo prestar mis pruebas. Ay, ¿por qué no? Yo le dije, no, es como si yo le pidiera el balance financiero de la empresa, usted me la va a prestar. ¿Qué tal? Yo, por eso lo mismo, yo no le puedo prestar. Yo le puedo explicar, lo puedo exponer, me dijo, y deme la respuesta. Yo le dije, yo no puedo porque eso no es ético. Entonces le dio mucha rabia y me dijo, ah, ¿cómo así? Entonces es la amistad. Yo le dije, sí, esa es la amistad porque yo no le puedo a usted dar toda la información, ¿no? Y además ustedes tienen que comprender que por más que yo le diga a la persona, digamos, eso pasa mucho con el Guartec, uno ve en Google, de Google le dicen en TikTok y en YouTube, en todas partes, usted le dicen la respuesta, le soplan lo que es. Y la gente se lo aprende, pero a pesar de eso, nosotros tenemos que aprender a interpretar en el Guarte, digamos, en ese caso tan específico que me encantan las pruebas proyectivas, las sombras, la clave de esa prueba es mirar el estado situacional, porque esa persona a través de sus dibujos nos cuentan una historia, y eso no está en el manual. Y hay que identificar los arquetipos, sobre todo el de Jungiano, el de la sombra, que ahí lo cuenta la persona en el Guarte, porque la sombra es la que me está indicando a mí si la persona tiene una sombra muy oscura o ya puede ir hacia la luz, digamos, en el sentido de que ya gestiona sus emociones, sus frustraciones, tiene unos mecanismos de defensa, que eso se ve en el cuadrante 8. Dependiendo de eso, uno empieza a unir los cuadrantes. Entonces, a veces, ¿qué le pasa a los psicólogos? Que se quedan mucho en el manual. Ah, que el manual dice que si es este dibujito, entonces significa esto. Sí, pues realmente el mundo del ser humano es muy complejo, o sea, depende de la cultura, ¿cierto? Hay arquetipos culturales, de la edad, del género, de la pertenencia poblacional, si yo pertenezco a una etnia o soy afro, tengo otra cosmogonía del mundo. Entonces nosotros tenemos, esa es mi invitación, que no nos quedemos pegados del manual. Sí es importante, más como un instructivo, pero realmente la riqueza de las pruebas son las teorías, el constructo epistemológico que nosotros tengamos. Entonces, recordar que las pruebas en su medición tienen dos puntos muy importantes, que es la confiabilidad y la validez. Entonces, por eso las pruebas están catalogadas a nivel científico, por eso la psicología es tan importante y la valoran mucho a nivel de salud, porque nosotros debemos generar harta confiabilidad y validez, aplicar una prueba en procesos de selección y en una impresión diagnóstica a nivel clínico. Y también si estamos en el área educativa, pues vamos a aplicar unas tamizajes muy importantes, como puede ser un CONERS para determinar si un niño tiene un posible TDAH. Vamos a aplicar un QIR vocacional para ayudar a los chicos que están en 11 para hacer esa orientación en su proyecto de vida. Una figura del rey para mirar si de pronto algunos rasgos neuropsicológicos en un niño o niña, hay que remitirlo ya a la neuro. Entonces las pruebas realmente a nivel científico pues tienen esa confiabilidad y validez en el cual pues esto como lo hacen. Los grandes científicos de muchas universidades son los que se encargan de estandarizar una prueba. Entonces eso es un proceso investigativo en el cual yo tengo la teoría, los investigadores de universidades tienen su teoría, entonces construyen una prueba basada en la psicometría, en la estadística. En estos temas estadísticos se llama, digamos, el alfa de Cronbach, que es una fórmula matemática. Entonces ellos buscan patrones, indicadores iguales. Entonces, digamos, ¿cómo fue la prueba de Wheeler-Bellew, que es la más importante de la inteligencia, del IQ, la inteligencia
el coeficiente intelectual. Entonces, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, se estaba reclutando los mejores soldados. Entonces, por eso contrataron a unos psicólogos investigadores para que construyeran una prueba, identificaran los más inteligentes. Y después Wessler fue quien quiso hacer la investigación, o sea, se quedó allí con esas pruebas, las empezó a organizar y dijo, esto aquí hay algo valioso. Entonces empezó a hacer todos esos constructos de lo que es la inteligencia. ¿Qué significa ser inteligente, cierto? ¿Será que después ya llega pues Gardner con la inteligencia múltiples? Pero todas las pruebas son de años, digamos, Wessler, que es el autor de todo la batería del IQ, que son el BICE, el WISI y el WIX. Él estuvo 15, 20 años, entonces aplicando esas mismas pruebas, esas mismas preguntas en todo el mundo. Tiene que haber, no puede haber sesgo. Entonces, en personas afroasiáticas, en diferentes culturas, donde lo que buscamos son las mismas condiciones. Entonces, por eso es confiable. Y es válido porque esa prueba tiene que medir lo que vamos a medir. O sea, si digamos yo voy a probar a aplicar el Balancing, él me tiene que probar su validez desde que me está determinando un proceso axiológico, o sea, de valores, una escala de valores, pero desde la persona. Y lo que hace el Balancing es que yo determino, no los valores, porque digamos, uno valora paz, amor, y uno dice, entonces voy a mirar el amor. El amor para el autor, pues no es el amor que nosotros tenemos del enamoramiento, no. Es un concepto de solidaridad, de proyección social, de ayuda al otro, entonces es un concepto diferente. Entonces, por eso es muy importante que nosotros nos apropiemos de toda esa teoría, que eso es la riqueza. Entonces, ¿qué es una prueba, un test psicológico? Aragon en el 2015 nos dice que es una palabra inglesa que significa reactivo, ensayar, probar, comprobar. Y ese término tiene su origen en la raíz latina testis, que figura en palabras como testigo y testimonio. Entonces, realmente lo que hacemos es comprobar y probar, ¿cierto? Identificar. Como yo les digo, las pruebas, a pesar que sean tan estandarizadas, son científicas, están avaladas por la APA, la Asociación Panamericana de Psiquiatría, por universidades. Hay editoriales que se dedican a investigar, ¿cierto? Centros de investigación y editoriales que apoyan ya la publicación de pruebas estandarizadas, pero nosotros no podemos asegurar el 100% de una medida psicológica. Hacemos una impresión. De recordar que los test tienen ese comportamiento científico, como yo les decía, y se dividen por baterías, tamizajes, test y pruebas psicológicas. Tienen también una clasificación, entonces todas las pruebas psicométricas, porque hoy vamos a hablar de esa medición cuántica, se clasifica de acuerdo a su interpretación, a su finalidad, a su forma de aplicación, al área de intervención. Entonces, hay pruebas diseñadas para ciertas áreas. De las más complejas que han hecho los investigadores son las clínicas. Digamos, una belleza como el MPI, que es muy clínico, que es súper largo, tiene como 150 preguntas, pues realmente está alineado en el fundamento del DSM, de todo lo que es la psicopatología, para poder abarcar e indicar algunos rasgos de trastornos de personalidad que indica criterios diagnósticos del DSM. Entonces, como yo les decía, de acuerdo a su naturaleza, entonces las pruebas tienen entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que son las psicométricas y las proyectivas. Entonces, a nivel psicométrico, que es lo que vamos a enfatizar un poquito más hoy, es que ya tiene unas respuestas muy cerradas, son estandarizadas, mientras que la proyectiva tiene que basarse en el psicoanálisis, y un psicoanálisis muy profundo, quedarnos mucho en Jung, ¿cierto? Y ahorita en Carl Pearson, que es su sucesor, de reconocer muy bien esos arquetipos y comprender toda esa topografía dinámica del individuo. Entonces tenemos que tener esa diferencia. Y las pruebas psicométricas objetivas están basadas en teorías de personalidad y en las teorías clásicas de la psicología, mientras que lo proyectivo siempre está fundamentado es en el psicoanálisis, pero el neo-jungiano está más basado en eso. Entonces, tener en cuenta también que las pruebas se aplican mucho a nivel clínico, teniendo aspectos que queremos evaluar, sobre todo
depresión, ansiedad, trastornos, a toda la parte emocional. Para lo clínico yo recomiendo mucho los tamizajes. Si quieren al final me van dejando unos correitos y yo, vamos a poner allí unos correos y yo a nivel vacío les mando tamizajes. Ahorita vamos a ver el de Moca. ¿Por qué? Porque yo tengo una alta trayectoria a nivel clínico, 18 años estuve trabajando en este campo, ahorita pues me dedico a lo educativo, pero yo trabajé en el psiquiátrico 7 años y allá pues fue mi mayor aprendizaje, pues imagínense que yo tuve la posibilidad y la gran oportunidad de evaluar personas como con síndrome de Tourette, todas las esquizofrenias, tenía yo inimputables porque muchos de los esquizofrénicos son asesinos. Tenía todos los niños, tenía yo 40 niños a mi cargo, que en ese tiempo no se hablaba de espectro autista, sino del autismo. Que, digamos, tenía un síndrome de Rett que es que es muy poco probable de observar, que solo se da en niñas, y es el movimiento de la gallina. O sea, una niña con síndrome de Rett literal hace el movimiento de la gallina, o sea, mueve las alitas y mueve sus pies. Entonces, eso es uno estar en pleno allí, todos los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, los tamizajes son muy valiosos porque son muy rápidos. Entonces, el tamizaje se aplica mucho en clínica o a nivel educativo. Entonces, digamos, sobre todo en 11, los que vayan a trabajar o a hacer su práctica profesional en el campo educativo son súper buenos porque a uno le dicen, bueno, usted como psicólogo, usted tiene que identificar de pronto indicadores de suicidio o de consumo de spa. Entonces uno, imagínese si es un colegio bien grande, tiene 3 11 o desde noveno que uno tiene que hacer toda esa prevención, noveno, décimo y once, si son dos novenos, dos décimos y 2 11, 6 grupos, son 180 estudiantes, pongamos. Nosotros no alcanzamos a identificar esa magnitud. En cambio, si yo voy y hago un tamizaje a nivel masivo, identifico esos indicadores y ya con el joven o la joven, pues yo ya puedo hacer una entrevista más tranquila, más de esos 30 como digamos, jóvenes que están en un salón de 11, mínimo 2 o 3 tienen alguna situación que requiere ya un acompañamiento más personalizado. Entonces, por eso los tamizajes son tan valiosos, porque se pueden aplicar de manera masiva, son autocalificables muchos de ellos, y yo ya puedo aplicar una prueba mucho más personalizada con esa personita que lo requiera. Entonces, a nivel intelectual, educativo, pues, que es intelectual, pues nos van a medir las pruebas, todo lo que el factor de inteligencia, como yo les decía. Hay un gran rango en las inteligencias. Sí, ahorita vamos también a enfatizar un poco en el test de inteligencias múltiples, que yo lo utilizaba mucho para orientación vocacional, me parece muy bueno, porque lo puedo hacer así muy general y luego ya el joven o la joven que requiere una orientación mucho más cercana, pues uno ya puede aplicarle un test ya mucho más personalizado, un COMPETEA, un CUDER vocacional y otros que existen pues en el mercado. También contarles pues que nosotros tenemos que apropiarnos mucho de las pruebas clásicas, debemos apasionarnos, ¿cierto? Yo soy una apasionada de las pruebas, uno no puede dejar de estudiarlas, pero no solo aprenderme el manual o la parte tan operativa, no, mi invitación es que siempre vayan a la profundidad, a la teoría, a estudiar ese teórico que a mí me va a dar todas esas bases para yo interpretar esos dibujos, interpretar esos resultados a la luz de la teoría, ¿cierto? Porque a mí, digamos, yo aplico un 10 PF, me da unas escalas, un perfil en una curva de Gauss, digámoslo. Sí, el manual y los percentiles me dan unas tendencias, pero finalmente yo como psicólogo, ¿qué voy a decir? ¿Cierto? Entonces ahí donde está la gran riqueza de la interpretación teórica. Recordar que pues hay pruebas que se pueden decir, como yo les decía ahorita, los tamizajes se pueden hacer de manera colectiva, otros que son ya de inteligencia muy precisas, tienen que ser individual, y otras, digamos, lo que es las pruebas de inteligencia son muy largas, ¿cierto? La Wechsler-Bellew, yo voy a aplicar un BICE a una persona, se demora uno 4 horas. Entonces, yo cuando tenía la experiencia, yo siempre lo hacía en 2 sesiones y le decía a la persona, entonces te voy a dar una cita doble porque lo remite a veces el psiquiatra o para hacer esas valoraciones. Entonces, yo hacía primero la parte verbal y a los 8 días ya hacía la manipulativa.
con la persona. No se puede enamorar tampoco tanto, pues porque necesitamos hacer ese informe rápido. Y uno también se demora más o menos unos 2, 3 horas para interpretar. Además, digamos, las pruebas de Wheeler-Bellew, que a mí me tocó aplicarlas mucho, mucho en la clínica. Demasiado diría yo, casi todas las semanas tenía que estar aplicando. Ella tiene una fórmula interna donde me da deterioro cognitivo, entonces me parece súper linda de las pruebas y que hemos también apropiarnos de las matemáticas, o sea, eso de que a nosotros no nos gusta, pero nos toca desde la parte psicométrica comprender muy bien qué es un baremo, qué es un percentil, que es el alfa de Cronbach, porque digamos el que se vaya a dedicar a trabajar en seguridad y salud en el trabajo, el más LASH, que es un tamizaje para evaluar riesgos del burnout. La batería de riesgos psicosociales es mucho más larga, pero el burnout está basado en alfa de Cronbach. Entonces, que es una medida estadística muy precisa. Entonces, por eso yo los invito que nos apropiemos y que nos gusten las matemáticas, o sea, no para estudiar todas las ingenierías, no, pero comprender lo básico, la estadística, la psicometría, que ustedes más adelante pues estarán fundamentándose en ello. Pues así muy rápido recordar que las pruebas se dividen, como ahorita lo veíamos, en objetivas o psicométricas y en las proyectivas. Dentro de las proyectivas, pues las que más yo resalto, de acuerdo también a la investigación científica y lo que dice Colsip, em, es el test de la persona bajo la lluvia. Ese me gusta muchísimo porque ese mide estrés laboral y ese de una vez me involucra el Macover, que es el test el TDAH, el test de la figura humana. Pues realmente es muy interesante este test, tiene cantidad de interpretaciones. Desafortunadamente, digamos, aquí hay un cuestionamiento, como yo ahorita les decía al Guartec, ustedes buscan en YouTube, en TikTok, eso qué cantidad de tutoriales y de trampas que le dicen a uno, dibuje así, haga esto, quite aquello. Mm, y eso está así, ¿cierto? De alguna manera no hay un respeto, digamos, una valoración de estos instrumentos tan hermosos para nosotros. Pero a pesar de ello, nosotros tenemos que valorarlos e ir más allá, como yo les decía, o sea, la gente sí aprende que entonces haga el muñequito de la persona en la lluvia, que ponga el paraguas y hagan este muñequito más o menos así. Obviamente, pues más bonito, su más cabellito, y bueno, la gente se esmera y se lo aprende. Recordemos que el cerebro es algo inconsciente, o sea, nosotros ya Freud nos lo dijo. La topografía dinámica del humano tenemos solo la punta del iceberg. Nosotros somos más seres inconscientes. Entonces, por más que a mí me diga el TikTok o el youtuber de turno que yo dibuje esto y aquello, de alguna manera yo con la prueba lo que hago es hacer una proyección, pues llama ya prueba proyectiva. O sea, tengo una sensibilidad frente a mis emociones, frente a lo que yo estoy sintiendo en ese momento y a lo que tengo en mi inconsciente. ¿Sí? Entonces, por más que a mí me diga el YouTube, dibuje no sé cómo. mm, de alguna manera la persona pues ahí va a dejar su toquecito, que es su parte inconsciente, que es donde yo voy a analizar. Eso es lo interesante de las pruebas. Y nosotros desafortunadamente ahorita pues digo desafortunado porque pues las respuestas están en la web. Entonces, de alguna manera se sesga un poco las respuestas, pero en los psicométricos sí no. Porque por más que usted le digan en el SPF y demás, ah, sí, no se vaya a no se vaya al más o menos, ¿eh? Porque digamos el SPF le dice a usted. Sí, no, o depende o más o menos, o algunas veces. Entonces uno le dice, no responde algunas veces o sí. Es muy difícil que usted se aprenda 167 respuestas, porque eso es lo que a uno le gusta. Entonces ahí en las psicométricas es mucho más valioso porque pues las respuestas no asisten en YouTube y le diga, mira, responda esto y demás. Pues es muy difícil que usted se aprenda todo ese poco de respuesta, además es lo personal. Y entonces aquí recordarles que tenemos las pruebas de inteligencia, que les he hablado mucho del Wheeler Bayou, que es un paquete que espero que lo aprendan. Ahorita vamos a mirar un poco el Raven. Y me encanta, o sea, el MPI también, los que se vayan a querer especializar en clínica, aunque ustedes recuerden que la psicología tiene ese fundamento epistemológico de la salud y de la clínica. Pero el que de pronto se enamore más de esa rama clínica como tal per se. Entonces sí los invito a que se aprendan, bueno, aprendan no, que valores, apasiones a la palabra, y obviamente pues aprender lo básico del MPI, que uno tiene que estudiarlo, autoaplicárselo, estar ahondando en psicopatología.
porque esta prueba es súper hermosa, súper valiosa en esos indicadores psicopatológicos. Una prueba muy larga, pero usted tiene que saber mucho de semiología psiquiátrica, dominar de alguna manera el DSM, el CIE, y obviamente ser un apasionado del lector de lo que es la psicología clínica como tal. Entonces es muy importante que yo los invito. Esa fue la prueba que yo apliqué en, espere que yo, ¿cómo se me organizó aquí? ¿Sí me están viendo? La cámara se me cayó. ¿Sí me ven bien? Sí, señora. Ah, Bienita, bueno, te ves bien. listo, gracias. Sí, profe. Listo. Entonces, les contaba al MPI que yo tuve una gran oportunidad de pronto para el otro semestre. Bueno, miramos un espacio que yo le había propuesto a la profe Gira de contarles el síndrome de Munchausen por poder. Esas son las madres asesinas. Y yo tuve esa gran responsabilidad en el psiquiátrico. A mí me llega el caso de bienestar familiar, donde denunciaba a una señora que tenía dos hijitos hombres. Uno en ese momento tenía 8 añitos, el otro tenía 4, donde el médico pediatra del hospitalito infantil empieza a sospechar de la mamá, porque los niños tenían unos problemas respiratorios muy serios y otros diagnósticos, pero principalmente respiratorios, se ahogaban mucho, vomitaban mucho, y los niños entraban constantemente al hospitalito, eran los dos. Entonces, ellos quedaban un tiempo allí, se recuperaban muy bien. Realmente no, según las investigaciones, bueno, los diagnósticos que hizo el pediatra decía, pero los niños no tienen por qué estar a toda hora como con esos problemas respiratorios, con esos daños de estómago, con esos vómitos, bueno, como esa hipersensibilidad estomacal. Entonces, fue muchos años que los niños entraban y salían del hospital, los dos. Entonces, se sospechó de un síndrome de Munchausen por poder, que es la mujer, la madre asesina que va matando a sus hijos muy lentamente, porque ellas conocen mucho de salud, de enfermería. Entonces, digamos, en ese caso, pues la señora le puede dar una dosis de veneno muy chiquitico, o unas pastas para que les duela el estómago, algunos medicamentos para que les asfixien, o puede poner un veneno así como esporas para que los niños asfixien. Entonces, realmente cuando me llega a mí ese caso, yo tenía que terminar, obviamente con el psiquiatra, pero desde mi medición psicológica tenía que decir si la señora si tendría rasgos a la luz del DSM, del síndrome de Munchausen por poder. No se imagina, muchachos, que ahí me dio mucho susto, porque yo decía, depende de lo que yo diga, lo que yo evalúe, le quitan la custodia a los niños y al contrario, a la mamá hacia todos los niños. Y al contrario, si yo digo que no tienen, se los entregan a la mamá y siguen padeciendo estos niños. Y también si la señora no lo tiene, está mi componente ético. Bueno, para mí fue, la verdad, les confieso, muy complejo el qué hacer. Entonces, en medio de esa gama de medición, de posibilidades de que yo qué aplicaba, qué hacía, encontré el MPI, y en ese momento me tocó el 1. Es una prueba muy hermosa, como les digo, que es psicopatológica como tal. Me tocó estudiarla mucho, estudiar mucho ese síndrome, pues que para mí era la primera vez que yo lo escuchaba. El que quiera saber más del síndrome, les recomiendo una película que se llama Corre Lola Corre. Ahí está en pleno la madre asesina. Entonces, realmente valoré la mamá, eso fue un tiempo largo, o sea, muchas entrevistas. Pero la prueba central que yo hice, la medición para ese síndrome, fue el MPI. Y realmente, pues el diagnóstico, la impresión diagnóstica, pues sí se dijo que la señora tenía ese síndrome. Entonces, mire la belleza que hasta dónde logra, o sea, una prueba que me permite hacer una medición de una psicopatología, desde todo el fundamento teórico, como yo les digo, y toda la validez y confiabilidad psicométrica, porque el MMPI es psicométrico. Yo pude dar un diagnóstico como otros psicólogos y de alguna manera salvaguardar la vida de esos niños y obviamente el acompañamiento de la señora, porque pues el que tiene el síndrome de Munchausen por poder de ser madre asesina, pues ella también tiene su psicopatología, requiere todo el acompañamiento psiquiátrico. Entonces, eso es la belleza de esto que podemos dar respuesta a los procesos. También recordarles y enfatizar que dentro de esta gran gama de medición, nosotros también tenemos una gran responsabilidad, así ustedes no se dediquen al riesgo psicosocial,
pero en el área donde ustedes trabajen, ¿cierto? Esa es mi invitación también. Ustedes pueden trabajar en un colegio, en una organización, trabajar en una fundación, o sea, donde nosotros trabajemos hay un equipo de trabajo de personas. Nosotros tenemos un alto nivel de estrés. Chun Han, que también los invito a leer, es un autor asiático muy importante en ese momento. Él nos habla de la sociedad del cansancio. Entonces, y de los afanes. Entonces, la sociedad del cansancio está generando un estrés muy fuerte que ya los últimos años en las investigaciones encontraron que se llama burnout, que es el trabajador quemado. Entonces, nosotros como psicólogos tenemos que velar mucho, mucho, mucho por esa salud mental y cuidarnos primero la de nosotros, la de nuestra familia, pero también qué bonito cuidar la de nuestro compañero, cuando uno ve ese compañerito de trabajo que uno, hacia ustedes ¿no? Ahorita están en formación de esta bella profesión, pues, ustedes en ese momento pueden empezar a identificar, bueno, este compañero o hasta su propio pareja, un familiar, que lo sienten agotado, muy cansado, que no duerme bien, con problemas digestivos, que es constantemente está enfermando. ¿Será que tiene un burnout? Y este es un tamizaje muy sencillo, que también el que me vaya escribiendo los correitos, yo les voy a mandar así masivo algunos tamizajes, pues porque por cuestión de tiempo ahorita solo vamos a ver el MOCA, pero el que se quiera dedicar a esto y empezar a identificar riesgos psicosociales es muy interesante. O sea, usted aplica un más slash que se demora 10 minuticos, le sale alto, y usted le dice a esa personita, por favor, vea a la empresa, al área de seguridad y salud en el trabajo, que la psicosocial hable contigo, que revise más tu caso, porque la gente a veces empieza a camuflar su burnout. Empiezas a enfermarse, a darle gripa, a incapacitarse con una cefalea, con rinitis, o sea, una serie de somatizaciones hasta que lo incapacitan por X o Y enfermedad y resulta que eso está camuflado y es un burnout. Entonces eso lo dejamos avanzar. Tiene todos los problemas del mundo, además está clasificado desde el riesgo psicosocial, el decreto 1072, que es todo lo que cubre la seguridad y salud en el trabajo, como enfermedad laboral. Pero eso hay que demostrarlo, entonces hay que tener desde los primeros indicios, porque ¿qué pasa con las personas con el riesgo psicosocial? O sea, es más fácil identificar un riesgo físico, alguien tuvo un accidente laboral, entonces se fracturó una pierna, o hay a veces amputaciones, o sea, ya cosas muy graves, pero eso es evidente, o sea, que yo me amputé un miembro inferior, pues yo lo puedo observar, pero dígame un burnout, cuando uno ya las personas le diagnostican esta situación, pues ya lleva años con un poco de otras, que fibromialgia, que tiene trastornos de sueño, que problemas gastrointestinales. Entonces, mire lo hermoso que es la medición. O sea, la medición también empieza desde la observación. De que, esa es mi invitación, ¿cierto? Una observación cualitativa, pero esa sospecha que usted empieza a decir, ¿será que le pasa algo? ¿Qué le pasará? La tal pregunta, recuerda como psicólogo, entonces tenemos que hacer muy buenas preguntas, hay que hacer unas importantes preguntas, unas preguntas muy bien elaboradas para no decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Está enfermo? Esa no es la pregunta. Más bien preguntarnos, ¿será que esa cantidad de síntomas que tiene esa persona está arrojando un burnout? Dime, María Alejandra. Profe, sí, buenas noches. Yo quería Hola. aportar como algo respecto a eso, y es que a mí un amigo me comentaba con respecto a un compañero que se suicidó ahí mismo en el trabajo, en el baño. Entonces, digamos que nadie se dio cuenta por las situaciones que él pasaba, o sea, digamos que él llegaba al trabajo súper feliz y eso, y cuando se dieron cuenta es que estaba ahorcado en el baño de la Muchísimas misma empresa. gracias. Imagínese, María Alejandra, muchísimas gracias. Entonces, o sea, es llegar a extremos y como yo les digo, ustedes desde ya deben empezar a identificar esos riesgos, esas situaciones que tienen sus compañeros, su propia familia, ustedes mismos para no llegar a extremos. Y un tamizaje sencillo como el más lash, que no demora, como les decía, 10 minuticos, usted le arroja esa información y dice, ay, compañerito, mira, yo te recomiendo, y usted le explica todo, ¿cierto? Vamos al área de seguridad y salud en el trabajo,
que ya me revisemos más tu prueba psicosocial, que la determina el decreto 1072, el General de Seguridad Social en el Trabajo, y la resolución es 2464, que ya determina que todas las empresas tienen que aplicar la batería de riesgo psicosocial. Entonces, como eso es masivo, hay empresas, usted sabe, hay empresas que tienen 50, 100 trabajadores, la resolución dice que aparecen los 50 trabajadores, pero la mayoría tienen mucho más de 50. Entonces, 100 trabajadores, eso no lo hacen de manera individual. Ah, es Pepito Pérez el que tiene la situación, como lo dice muy bien Alejandra, y le agradezco mucho a Alejandra que nos hayas compartido ese caso. Es que bueno a tiempo poder identificar. Entonces, ahí lo valioso es la medición, que nos dan esos indicadores, primero observacionales, conductuales, con una palabra, porque ahí estamos chequeando, ¿cierto? Y testeando esas emociones y esas situaciones. Y luego ya podemos decir, me permites aplicarte una prueba. Digamos, hay algo muy bonito que tiene Alcohólicos Anónimos. Los alcohólicos y los que son consumidores de sustancias psicoactivas se llama la enfermedad de la negación. Porque el borracho siempre le dice, no, yo acá estoy borracho. El más borracho, mi vecino, a veces se emborracha cada 8 días, hasta le pega a la señora, acaba con el niño del perro y el gato, como dicen por ahí. Pero yo no, yo tomo de vez en cuando y eso nos trae. Es una persona que se niegan de su realidad. Pero Alcohólicos Anónimos tiene una lista de chequeo muy bonita, es una medición muy básica que le hace usted preguntas, ¿sí? Usted se ha gastado la quincena tomando, cuando empieza a tomar no lo para nadie, ha tenido alguna situación de conflicto, de peleas, bueno, entonces en una lista de chequeo, que son 15 preguntas, si usted saca la mitad, o sea, 8, le están diciendo que ya tiene un alto índice de alcoholismo y si saca pues las 15, pues imagínese. Entonces, eso ha salvado vidas. Y cuando yo trabajaba también en la clínica, tenía muchos de esos folleticos de Alcohólicos Anónimos y uno hacía preguntitas. O sea, yo hasta me las aprendía, les preguntaba a las personas. Y uno le dice, venga, hagamos bien el test. Mire este test, pues nada, perdemos. Y mire, ¿tú qué opinas de que salió con ese puntaje? Entonces, las personas a veces se movilizan. Entonces, como yo les compartí ahorita, los procesos de medición que lo hacemos a través en este caso, pues cuantitativo, que es lo que estamos analizando hoy, a nivel de test y de pruebas psicométricas y ya baterías, o sea, las baterías implican varias test o varias pruebas. Entonces, como les decía, el Wellness Verju es una batería de inteligencia porque me involucra el WIX, el WIPSI que es para niños, el WIX pues adolescentes y el VICE que es para adultos. Digamos, el COMPETEA tiene 5 pruebas. El COMPETEA son una batería de evaluación vocacional, porque me evalúa la parte numérica, artística, lingüística, social y matemática. Entonces tiene 5 baterías, ¿ves? 5 pruebas de esa sola batería, pero las aplico todas y eso me arroja el puntaje. Digamos, la persona tiene más artístico, entonces su orientación vocacional va hacia ese campo de acción. Entonces, hay pruebas y mediciones para todos estos procesos. Digamos, a nivel forense, hay una prueba que se llama el SATAC, en el cual pues el psicólogo se forma en esa prueba para hacer una evaluación de un presunto abuso sexual y tiene todo un protocolo. Eso es también algo muy importante en la medición. Nosotros tenemos un protocolo, entonces lo primero que debemos hacer, como yo les decía, es apasionarnos de la prueba, decir que es chévere, me gusta, dominar algunas, autoaplicárnoslas y luego empezar a leernos el manual muy bien, porque hay que tener muy bien la consigna. La consigna es que le decir uno a la persona cómo se aplica esa prueba. Las que en ese momento, como estamos viendo psicométricas, pues no es tan complejo porque uno pues les explica, bueno, vamos a responder una sola, siempre es una sola respuesta por cada pregunta. Por favor, diligencie muy bien la respuesta que usted eligió, porque hay gente que elige dos o borra y no borra bien, entonces queda uno sin saber cuál es la respuesta. Y alguna pregunta, pues uno está aquí. Lo proyectivo sí tenemos que estar ahí al lado de la persona observando cómo dibuja, qué hace, porque todo eso hace parte de la consigna y de los ítems de evaluación.
Pero entonces hay que saber ese protocolo, esas consignas, leernos el manual, pero más allá, como yo que ese es mi mensaje, vuelvo, lo reitero, mi mensaje es que ustedes se apropien es de la teoría, que ahonden en esas teorías de personalidad, en todo lo que es los procesos de aprendizaje, en las funciones ejecutivas, ¿cierto? Que es memoria, atención, percepción, lenguaje, porque eso es un mundo maravilloso a nivel organizacional, entonces, que nos da todos los caracteres y procesos de liderazgo, que son competencias, esa teoría de competencias. Y eso yo como lo llevo a la prueba de los procesos de medición. Entonces, realmente son unas herramientas muy valiosas, las pruebas psicométricas, donde nosotros queremos no hacer un proceso mecánico, sino un proceso muy consciente, muy contextualizado, a pesar de que, bueno, digamos, podemos estar en la costa que tiene sus características culturales, a diferencia del eje cafetero donde nosotros nos encontramos. Obviamente las costumbres son diferentes, pero la prueba va a medir lo mismo, por eso tiene validez y confiabilidad. Esa es como mi invitación. Entonces les voy a compartir por acá, vamos a empezar a mirar el Raven. Y lo vamos a hacer pues muy rápidamente. Lo que le quería compartir es que ahorita vamos a hacer unas pruebas online pues por este medio, ¿sí? Porque estamos en un proceso pedagógico para aprender. Pero lo ideal es que nunca lo hagamos así, ¿cierto? Hay empresas que ponen a las personas virtual, pero son otro tipo de pruebas. Entonces, de pronto esas pruebas, para que ustedes tengan muy claro, son pruebas que las empresas mismas mandan a diseñar, pero no son estandarizadas, para que ustedes también tengamos la aclaración. Nosotros como psicólogos debemos dominar, apasionarnos y aplicar siempre las pruebas que son de nuestra disciplina, las pruebas que esos grandes investigadores han demorado años en construirlas y que son clásicas. O sea, digamos, nadie va a tomar un Macover. Karen Macover, que fue discípula de Freud, nunca vamos a tomar eso. O sea, todo lo que migra, esa prueba migra a la persona bajo la lluvia, el test de la persona bajo la lluvia, pero tiene todo el fundamento teórico de lo que es el TDAH, el TAT, perdón, el TDAH, el test de figura humana o el Macover. Y entonces es mucho más importante, más para mí, más importante es la palabra, más interesante aplicar un test de la persona bajo la lluvia porque me implica de alguna manera el Macover, porque pues ahí está la figura humana, yo la tengo que tener todos los conceptos, toda la formación del Macover. Si yo no me sé el Macover, yo no puedo interpretar un test de la persona bajo la lluvia, porque entonces ahí está toda la figura humana más los otros elementos del exterior, que son las sombrillas, y la lluvia, las nubes, los truenos, bueno, los charquitos, esos sufrimiento fetal y demás. Entonces, yo tengo que, en lo proyectivo es mucho más complejo. En lo psicométrico, sí hay una gran variedad, como yo les decía, ustedes van a trabajar en empresas, o ustedes mismos les ha tocado aplicar pruebas, sobre todo de razonamiento abstracto y demás, que uno dice, pero eso yo no sé qué será. ¿Cómo se llama esa prueba? Yo no sé, eso me lo mandaron por línea y que responda y que prenda la cámara y tenga un tiempo, porque las pruebas psicométricas tienen un tiempo. Las mediciones cuantitativas son así, con tiempo. Obviamente las proyectivas también, pero es un poquito más flexible. Entonces, ¿qué pasa? Esas masivas o masivas no, o sea, que lo mandan a usted por internet porque están en una prueba, en una preselección, y usted lo aplica y que es un razonamiento abstracto ahí, pues no hay, digamos, eso solo esa empresa la mandó a hacer, pero pues eso usted no es estandarizado, no hace parte de nuestro constructo disciplinar. Estas que sí son, nunca las vayan a hacer así. Nunca le vayan a mandar el link a una persona, eso solo fue en pandemia, pronto pues era una situación extrema, pero lo ideal es que ni siquiera en pandemia, o sea, una entrevista y otro tipo de preguntas, pero no mandar ese link así porque pues aquí se pueden presentar muchas situaciones, ¿cierto? Que se lo haga otra persona, entonces, ¿dónde está la confiabilidad de esa prueba? Bueno, el Raven me gusta mucho, yo lo he aplicado mucho en mi práctica profesional. Más allá de la inteligencia, es un test que nos identifica el factor G. Ustedes cuando vean pruebas de inteligencia, todas las pruebas de inteligencia y cuando ustedes estudian,
lo que es la inteligencia per se, van a encontrar algo que se llama el factor G. El factor G no lo tiene todo el mundo. El factor G es una característica que los tienen las personas que son más innovadores, más creativos. Entonces, esta prueba es muy buena porque, digamos, cuando ustedes necesiten, le dicen de selección, bueno, necesito un creativo, o sea, para el área de mercadeo, para el área de publicidad, para el área de marketing, y que tiene que tener ese factor G. ¿Cuál es el mejor? El Raven, porque es que a veces, esa también es mi invitación. Las pruebas son muy específicas. Las pruebas, recuerden que yo les decía, tienen un principio de confiabilidad y de validez. Miden lo que tienen que medir, no van a medir un poco de cosas, solo un factor. Entonces, digamos el Raven, solo factor G. Cuando usted le dicen, ay, necesito uno bien pilos y bien creativo, bien, que tenga pues, que sea bien chévere, sea bien pilosito, cuando dicen, no, qué pilosito, ese es el factor G. Entonces, si llorando ¿qué prueba me mide ese piloso? Es por eso que yo los invito a que es mucho la teoría, ahondar ese proceso. Ah, entonces uno dice, el factor G, ese es lo tal piloso, que es el factor G. Entonces, esta prueba me lo va a medir. Entonces, ustedes, de todos los pruebas de medición que ustedes le hagan al candidato, el que tenga más alto el Raven, obviamente pues hay otros factores que uno tiene que medir en selección, pero si ese es un factor fundamental que el gerente le solicitó a usted, necesito una persona muy creativa, capacidad de innovación, y el hecho que yo sea publicista, sea profesional en mercadeo, tengo una carrera de arte. No siempre tengo que tener un factor G, o sea, no tengo toda la capacidad de innovación y creatividad. Sí tengo o sea, unas habilidades artísticas, pero no quiere decir que yo sea un gran innovador, porque entonces así todos los artistas serían innovadores, ¿cierto? Publicarían muchos libros, o sea, muy famosos, muy reconocidos. No, son unos pocos. ¿Por qué? Porque esos pocos desarrollaron el factor G. Entonces lo vamos a hacer muy rápidamente. Esta es una prueba chévere, o sea, esa la encontré online, pues yo tengo el software, pero pues es instalarlo y demás, pero pues hacemos rápidamente. No lo vamos a hacer del todo, sino para que usted lo hago hacia al azar, porque pues nos quedaría mucho tiempo. Y lo que se busca es que es una especie de razonamiento abstracto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ese como está basado en los fundamentos de la psicología educativa, o sea, lo que es todos los procesos de aprendizaje, lenguaje, percepción, las teorías de la Gestalt, también lo tiene esta prueba, que es el Raven. Entonces uno dice, no, será un razonamiento abstracto como todos. No, porque los pruebas de razonamiento abstracto, digamos que en tipo IFEX, prueba de CAES, o que uno le hacen en las empresas, porque a mí me ha tocado responder ese tipo de ejercicios, no tienen el fundamento como este de realmente determinar el factor G. El factor G también se lo puede medir otra prueba que se llama NAIPS, el test de NAIPS. No sé si lo habían escuchado. También es muy bonito. De pronto lo habían escuchado, el test de naipes. No, profe. Listo. Ese también yo lo he aplicado mucho cuando yo he hecho selección y que me dicen, listo, ese que tiene que ser bien pilo, bien creativo, entonces hago el Raven con alguno de los dos, el naipes o este. Es uno elegir desde estas lógicas cuáles seguiría. Pero como le digo, no solo es abstracción, no solo es decir, bueno, razonamiento abstracto. No, ese está basado en las teorías de la Gestalt, en los juegos de secuencia, las teorías, digamos la tercera teoría de la Gestalt, que es la al vacío, la de continuidad. Digamos, ustedes han visto figuras que son punticos y el cerebro dice, eso es un rostro. O sea, llena esos espacios vacíos del cerebro. Esa es una de las leyes gestálticas. Y esta prueba está basada en eso. Por eso es mucho más valioso que no busquemos por allí, necesito hacer un razonamiento abstracto, cualquier prueba por ahí, no. Cualquier test, funciona ejercicios, pero esta está fundamentada, como les digo, teóricamente. Entonces, bueno, por poner así cualquier cosa, por cuestiones de tiempo, entonces aquí me está diciendo esta secuencia, ¿cuál sería? Entonces yo pongo ahí cualquiera y mire tan chévere que me va dando pues
los resultados. Entonces, muy rápidamente el RAVE me permite a mí establecer, digamos, todos sus análisis de secuencia, de ubicación, donde el factor G me va a decir que esa persona tiene esa posibilidad de ser creativo, sobre todo algo que se llama la prospección, o sea, adelantarse, ser propositivo, de adelantarse a los hechos. Listo, digamos aquí fin, entonces aquí me empieza a explicar cuáles son las respuestas correctas e incorrectas. Más allá, o sea, aquí les va a dar un puntaje. Recuerda que las pruebas psicométricas o la medición cuantitativa en psicología está basada en lo que es algo perceptibles y baremos, que eso es pura estadística. Entonces ellos le van a decir, de acuerdo al puntaje bruto, que es lo que saca el dato, digamos aquí son 10 ejercicios, entonces tuve 8, pues ese es el puntaje bruto, 8, pero eso se tiene que volver un baremo, un perceptil dentro de una escala de lo que es la inteligencia y los procesos que van más allá de la inteligencia. No quiere decir que el que tenga esta prueba de Raven mucho más alto, pues es más inteligente que los otros, no, simplemente tiene el factor G, es un factor diferenciador. Como hay gente que es más intuitiva, como hay gente que es más sensible para las emociones y demás. Entonces, dependiendo del, digamos que me salió un 20%, pues obviamente porque fue rápido. Entonces, ustedes tienen que ir es al factor G. ¿Qué quiere decir esta prueba frente a ese ítem de la inteligencia? Así es que se tiene que analizar. O sea, obviamente, como le digo, tiene unos datos y simplemente le dice el puntaje es este. Entonces, de acuerdo a lo que usted generó, el 69% le quedó mal. Pero no es lo mal, sino que no tengo el factor G, que qué significa eso. Entonces quería pues compartirles el Raven. Bueno, un test que a mí me gusta mucho, como les digo, pues se los muestro por cuestión de tiempo. Ustedes me van a escribir y yo se los envío el que es. Quería compartirles el test de inteligencias múltiples. Este es un test que está fundamentado en la inteligencia, todos los procesos de inteligencia y en la inteligencia emocional de Gadamer. Entonces, este test de inteligencias múltiples tiene una escala de estas inteligencias, o sea, está basado en toda una teoría, donde, donde él rompe un poco la teoría de Wessler-Bellew, de la teoría de la inteligencia clásica, en el cual me decía, bueno, ¿usted es inteligente o no? Entonces, ¿qué dijo ya este autor? Tenemos una serie de personas que se tienen una tendencia a varias posibilidades de interpretar el mundo y desarrollar unos principios. Entonces hay personas que son más lingüísticas, llegamos yo soy más lingüística, hay unos lógico-matemáticos, hay unos kinestésicos que se dedican más a la danza, al teatro, otras personas que son músicas. Ustedes ven que hay gente que muy fácilmente se aprende una canción, tiene el desarrollo del oído muy bien y fácilmente pues van a aprender a interpretar un instrumento musical. Y tenemos esos dos principios son muy importantes, la intrapersonal y la interpersonal, que con esta intrapersonal uno determina si la persona tiene una orientación hacia las ciencias humanas y sociales. La visoespacial es más para que estudie arquitectura, ingeniería civil y demás. Me gusta mucho porque es muy rápido. Eso está online, como les digo, por la actividad pedagógica, pero eso es un test chiquitico de 2 hojitas. Yo lo he aplicado mucho, entonces yo cuando he trabajado en colegios o de pronto me contratan así para hacer ese tipo de rapidez en el sentido de orientación vocacional, porque pues imagínense hacerle una prueba de competitividad, que es una batería que dura 2 horas o 3 horas por joven, si son 180, 200, y sale muy costoso. En cambio, estos test tan rápidos son muy, muy interesantes porque pues es autoaplicable. Uno entra al salón, entonces les entrega el test a los estudiantes, les explica, les da pues toda la explicación, ¿cierto? Cómo se hace y es autoaplicable, porque entonces uno dice, bueno, ¿quién sacó la A? Entonces vamos, suman y suman, entonces los de A son musicales, entonces la gente, ¿quién sacó la de la música? Entonces uno de una vez les va diciendo los que son musicales, entonces van a estudiar, no siempre música, sino que tienen esa sensibilidad con el oído.
Entonces también pueden ser fonoaudiólogos y escuchar el que le guste la escucha. También de lenguaje de señas. Lo mismo, el que quiere ser biólogo, los ingenieros, a lo lógico, matemáticas, está todo aquí las ingenierías, lo verbal lingüístico, que son todos los que quieren ser docentes, la filosofía. Entonces es chévere. Entonces aquí donde a mí me empiezan a hacer las preguntas y uno pues ya va generando acá y sale esa parte. Entonces es muy chévere. Entonces me va diciendo a mí cuál es, aquí me está explicando que el musical puede comunicar, comprender significados a partir de sonidos. El naturalista puede gustarle el entorno, o sea, jardinero, florista. Entonces, en un momentico que uno hace este test de inteligencias múltiples con los jóvenes, como yo les decía rápidamente, ya tenemos esto en general muy rápido. De los que son naturalistas, entonces van a estudiar biología, geología, ¿qué más carreras de biología? También veterinaria, ¿no? Porque les gusta esa parte, agronomía. Entonces es muy chévere porque uno ya, ¿yo qué hago cuando hago esos test para los jóvenes? Entonces me llevo una lista de todas las carreras que son de esta inteligencia y les doy ítems, ¿cierto? Les doy ideas y les digo que las escriban, que también les hago un ejercicio que se sueñen, cierran sus ojos, se sueñen siendo esa profesión, cómo se sienten. Y eso genera un gran impacto porque los jóvenes pues vienen y le dicen a uno, ay, sí, sí me gustó, sí me visualizo así. De pronto hay personas que, o jóvenes que le salen dos muy iguales, ¿cierto? Y dicen, bueno, pero es musical y digamos, hay personas que me han dicho, bueno, soy musical y matemático, pero ¿cuál es la tendencia? Pero salen los mismos puntajes, entonces, ¿cuál de las dos? Entonces ahí es donde uno dice, ya vamos a hacerte un ejercicio más profundo, vamos a hacerte una entrevista, de pronto otro test, y ahí ya determinamos cuál sería. Otro tamizaje que a mí me gusta mucho es el test de estilos de aprendizaje. Eso también nosotros lo utilizamos mucho, recordando que está fundamentado en la teoría del aprendizaje. Entonces, estos test de estilos de aprendizaje, como yo vuelvo y le repito, lo estamos haciendo aquí online, pues esto aquí sale un poco de propagandas y demás, pero es por el ejercicio pedagógico de mostrarles un poco que uno lo puede hacer acá, pero estos test me arrojan a mí también, son muy buenos para los jóvenes, y hasta para uno mismo. Yo lo apliqué yo me lo autoapliqué cuando estaba estudiando psicología. Entonces, este test de estilos de aprendizaje, pues también me dice, yo digamos, yo soy muy visual. Entonces, como yo soy visual, yo siempre estudio y aprendo con mapas conceptuales, yo tengo que tener colores, rayar, hacer esquemas. Soy muy buena escritora, entonces eso me permite comprender quién soy yo y cómo aprendo. Sí, entonces es muy valioso porque pues aquí me van haciendo las preguntas y tenemos 4 estilos de aprendizaje, entonces también se da un taller. Ustedes también van al colegio y le dicen a los chicos, bueno, ¿qué evento preferirían? Entonces, este está basado, como les digo, en las teorías del aprendizaje. Entonces, cuando ya hacemos este tamizaje, muy rápido, entonces le vamos a decir al joven o a la chica, a esa personita, usted aprende de manera visual, auditiva o kinestésica, entonces tiene que estarse moviendo, no puede quedarse allí 20 minutos o sin moverse, o escuche su voz, los que son auditivos, muy bueno, que uno mismo se grabe y escucha su voz. Y por último, no, los últimos tengo yo acá, vamos a ver el MOCA. El MOCA, me encanta ese test, es muy rápido, yo también lo he aplicado muchísimo. Toca el MOCA. El MOCA es un test de inteligencia, ¿sí? Nos mide esa parte cognitiva. Yo también se los voy a compartir a los que me van haciendo ahí los correitos. Este fue desarrollado en Montreal y aquí este MOCA me va explicando cuáles son sus principios. Miren, entonces está basado en la alternancia conceptual, en las capacidades visoconstructivas, eh, en todo lo que es la memoria, las funciones ejecutivas básicas, memoria, atención, percepción. Y recuerda que nosotros tenemos 4 memorias. Esta sí me mide la memoria básica. Entonces tenemos la memoria fija, la memoria anterógrada, retrógrada y de trabajo.
Este se me mide memoria fija. Entonces es muy sencillo. Entonces aquí está el fundamento. Pero recuerda que nosotros tenemos que saber para aplicar un MOCA, tenemos que saber qué es la inteligencia, qué es la neuropsicología, qué son funciones ejecutivas y, y estos están alineados a la edad. Porque no es lo mismo yo aplicarle un moco a una persona que tenga 30 años a alguien que ya tenga 40, pues porque la medida que avanzamos en edad, pues ya nuestras respuestas no son las mismas. Entonces, este es muy, muy sencillo, mire, este es ya mi visoespacial. Entonces, copiar el cubo, entonces me van diciendo cómo comienzo, y aquí lo tengo que copiar, dibuje un reloj que sean las 11:10. Entonces, ese tiene un tiempo. Aquí las personas tienen que decir qué animales son estos. Luego en memoria uno le da unas palabras y las personas los tienen que memorizar, que son rostro, sea, templo, clavel y rojo. Entonces uno le dice a la persona, repítalos, y a los 5 minutos, o sea, seguimos hablando de pronto de este león y eso. A los 5 minutos le preguntamos a la persona, ¿no recuerda cuáles fueron las 5 palabras que yo le dije? Entonces eso va teniendo un puntaje. La atención. Entonces le vamos diciendo, nos tiene que decir el orden. Si ustedes van a aplicar algún día un BICE, o sea, la prueba de inteligencia, el BICE también tiene estos mismos ejercicios, pero obviamente mucho más amplios, mucho más cantidad de preguntas. Entonces tendemos, aquí en la reversibilidad, para la inteligencia es muy importante, la reversibilidad es que lo hagamos así, hacia al revés. Digamos que yo diga los días, los meses del año, entonces enero, febrero, marzo, etcétera, hasta que llegó diciembre, dígamelo en forma al revés, entonces diciembre, noviembre, así, hasta que llegara a enero. Las personas que van perdiendo sus funciones ejecutivas, sobre todo la memoria fija, o puede haber un indicador de Alzheimer, no tienen la capacidad de hacer reversibilidad, les cuesta mucho. Entonces ahí me dando indicadores. Este también es chévere que a uno le va diciendo, bueno, vamos a la medida que yo le digo una letra, digamos usted hace un golpe, entonces la hace el golpe. Entonces F, E, F, B, A, C, M, N, A, entonces la persona tiene que decir, esa es pura atención. Súper bueno. Entonces del lenguaje tenemos abstracción, ese también pues se los voy a compartir. Mire que esto tan sencillito. Aquí también le decimos cuál es volvemos a preguntarle las mismas palabras para mirar la memoria. Rostro sea templo, clave y reloj de rojo y tiene lo que es la orientación alopsíquica y telepsíquica, que cuando ustedes vean semiología del psiquismo, o sea, lo que es el examen mental directo, uno siempre le pregunta a la persona, ¿cómo se llama? ¿Dónde estamos? ¿Qué fecha soy? ¿Qué día soy? Para identificar la orientación autopsíquica, saber quién es, y telepsíquica, o sea, en el entorno y el tiempo. Y ese me da esa medición del examen mental directo. ¿Qué fecha, qué mes, en qué año estamos, en qué día de la semana? Entonces, realmente este moca, mire lo sencillito, muy cortico, que usted le da una gran indicación de lo que es una medición a nivel cognitivo. O sea, aquí me puede dar si la persona no es capaz con la memoria y está muy joven, entonces algo pasa. Si la persona no es capaz de hacer reversibilidad con eso tan sencillo que es 21854 y lo tiene que decir al revés, o sea, 45812 y está muy joven, y dice, pues algo pasa. O en la atención, si yo cada que le digo que haga el golpe y hace golpes con todo, entonces ¿dónde está su atención? ¿Estará muy estresado? ¿O qué pasa cognitivamente? Entonces realmente esta test de MOCA en un momentico me va a dar un puntaje donde a mí me va a ayudar mucho en esa medición para yo saber qué hago con esa personita, a dónde lo remito. O si yo determino, de pronto la gente que es muy ansiosa y que no tiene atención, a mí me ha pasado con pacientes que uno les dice, bueno, colo la A y eso, que no, o sea, yo no le echo A, y son ahí con todos, no pone la atención, entonces uno dice, pero está muy ansioso, también son indicadores de ansioso, entonces si yo estoy identificando que está muy ansioso, ya voy a un test de Hamilton, que también es un mensaje muy cortico, que solamente mide ansiedad, entonces es lo que yo les decía, lo valioso de nuestros procesos de medición
a través de los test y las pruebas, es que a través de la confiabilidad y validez, mide lo que tiene que medir. Entonces, en este caso, el MOCA solo me va a medir a mí los principios de lo que es el aprendizaje, ¿cierto? Lo cognitivo. Y lo que es, digamos, un RAVE, como yo le decía, solo me mide dentro de la granja, macro y océano de inteligencia, el factor G. El que le mostré test de inteligencias múltiples, entonces la tendencia, porque sí tiene una gran confiabilidad validez ese test, entonces una tendencia hacia cuál inteligencia tiene esa personita y lo podemos orientar mucho más. Como yo les decía, en el test de inteligencias múltiples, yo digo, bueno, lógico matemático, todas las ingenierías, ¿cierto? Están válidas, pero ¿cuál de todas? Porque es muy diferente la civil, es muy diferente la industrial, es muy diferente la ingeniería física, la ingeniería agrónoma, la ingeniería de alimentos. Entonces ya dentro de todas las inteligencias múltiples, pues ya me dijo ingeniería, ya lo tengo una ubicación, una medida muy valiosa de su capacidad de inteligencia que él tiene o ella tiene. Pero ya con una entrevista y demás, ya hago un CUDER, entonces ya le puedo decir, vea, realmente su ingeniería es esta. Esa es la que usted debe estudiar porque de acuerdo a lo que usted le hace feliz, cómo se siente, esa es la que usted debe estudiar. Entonces mi mensaje hoy es que, como les decía, apasiónense de las pruebas. Nosotros tenemos que valorarlas muchísimo. Desde ya, yo los invito a que siempre estudien, no tienen que esperar que lleguen a que vean pruebas proyectivas, psicométricas, psicometría, no, porque esa gran mar de pruebas que hay, necesitamos que ustedes vayan teniendo una cajita de herramientas, como yo les decía, a ustedes en selección le van a pedir muchas cosas, no, es que necesito un mensajero, digamos, de los mensajeros es lo más difícil de seleccionar. Un mensajero, uno dice, bueno, a nivel cognitivo que necesito un mensajero, ¿qué función ejecutiva? Pues necesita mucha atención, mucha memoria y capacidad organizativa. ¿Qué prueba me va a medir eso? Porque digamos, un mensajero tiene que armar una ruta y también sobrellevar situaciones que se ven en carretera, como que un accidente, tránsito, que le van a cerrar el banco, entonces tiene que hacer 3 vueltas a dónde va primero. Entonces, ¿qué prueba me va a medir a mí esa capacidad resolutiva de ese mensajero? Y mediana. Hola, profe. Es que de todo esto me surge, primero porque he sido paciente de pruebas y pues a mí me parecen muy chéveres. Me parece que, por ejemplo, para comenzar un proceso psicológico con un nuevo psicólogo nos ahorra un camino, pues porque el paciente, digamos, yo como paciente siempre he sentido y cuando uno habla con la gente, lo que más le cuesta a la gente es comenzar el proceso psicológico, porque la gente no sabe qué decir ni cómo abordar eso. Entonces, creo que las pruebas psicológicas en las primeras citas de psicología sí dan un panorama, por lo menos al psicólogo, muy chévere. Pero te escuchaba algo de la presencialidad y quería preguntar, pues, ¿por qué la pelea con la virtualidad? Sí, yo creo que al final del día, después de la pandemia, entendimos, digamos, yo soy abogada y nosotros estamos haciendo todo, los procesos judiciales los estamos haciendo virtual. Voy a prender mi cámara para probar mi punto. Entonces, uno al final se ve por la cámara y si yo manoteo, manoteo por la cámara. Si yo estoy haciendo caras, pues hago caras por la cámara. Entonces, no sé qué tanto puede afectar una prueba si realmente lo estoy haciendo virtual o presencial y quería preguntar cómo, pues, ¿por qué esa pelea con la virtualidad? Si para mí, yo creo que ya hay un contexto dentro del que se puede manejar. Muchas gracias por tu acotación. No, realmente no es pelea. O sea, yo soy ¿una qué? Valido mucho la telepsicología y la telesalud. Inclusive, como tú dices muy bien, en pandemia yo hago parte del COLSI, yo soy representante de campo clínico en el capítulo Comandá y Caldas. Y a mí me tocó rápidamente certificarme porque eso fue algo nuevo, ¿cierto? Uno no conocía que era la telepsicología. Entonces, dentro de ese proceso terapéutico maravilloso, o sea, la telepsicología, la telesalud, es supremamente valioso en ese momento, esa va a ser la tendencia, ¿sí? Lo que pasa es que lo que yo les decía, en una prueba, digamos, psicométrica tipo Raven, que es pura abstracción, yo como valido que la persona sí lo sea, o sea, yo puedo decirle, bueno, prenda la cámara y demás,
pero puede estar aquí detrás alguien soplándole las respuestas, digámoslo así, entonces esa validez no me da. Y a nivel de pruebas proyectivas, lo que nos dicen los autores y todo el psicoanálisis es esa riqueza mientras la persona evalúa. Digamos yo que tengo tanta experiencia clínica, cuando las personas hacen test de la persona bajo la lluvia, por decir algo, que ahí está en pleno el cuerpo, ¿cierto? La configuración de esta materia y que es todo un proceso de construcción de subjetividad, de mi feminidad, bueno. Entonces las personas a veces, uno no puede estar ahí al lado porque pues eso sesga y atosiga un poco, pero no se está observando a rabillo el desempeño de esa persona. Y he notado mucho que digamos gente que con las manos, entonces borra y hágale, y hasta rompen la hoja, entonces le dan ansiedad, pero no está ahí, uno simplemente observa. Entonces, si lo hiciéramos de manera virtual, o sea, yo le digo, no, dibújame para una hoja, yo me la escanea y me la manda. Yo como sé que si realmente fue esa persona, me pierdo de esos momentos donde la persona, o digamos en ese momento de la prueba, también he visto muchas candidatos o personas que yo estoy evaluando y valorando que les da la ansiedad, o sea, que se bloquean o cuando va a empezar del cuerpo hacia abajo, empiezan a moverse, les dan las pulgas imaginarias, porque hay algo ahí que requiere recuerda que el cuerpo es lenguaje. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con la telepsicología y la telesalud, está totalmente avalada por el Colegio Colombiano de Psicólogos, por la APA, toda la jurisprudencia que usted sabe muy bien y la normativa está allí, pero con las pruebas sí, o sea, las clásicas, si no me parece. Como le digo, yo he tenido que responder muchas pruebas, así, de pruebas, de razonamiento abstracto, general, de preguntas online, pues igual también si uno presenta un examen de la Comisión Nacional, pues a uno le hacen unas preguntitas allí. Pero ya a nivel, ¿cierto? De esa valoración que nosotros tenemos que hacer con el otro, de saber quién es ese individuo, o casos como tan complejos que yo les compartí al Münchhausen por poder, yo nunca podría aplicar un MDPI a la distancia. Imagínense yo como digo, sí, si es una madre asesina a la distancia. No, yo necesito estar ahí con esa persona porque ya me hay una gran implicancia. Entonces también depende del caso. Yo les decía, o sea, ustedes les va a tocar, van a trabajar en una empresa y las empresas contratan unas casas de diseño de pruebas porque las hacen a su necesidad, a su objeto social, a sus políticas estratégicas individuales, entonces las mandan a hacer, o sea, las desarrollan a la luz de su misión y visión, o sea, toda la planeación estratégica de la empresa. Y esa prueba es solo de esa empresa, que a veces le hacen preguntitas y casos, digamos, sobre todo muchos casos a nivel comercial, le ponen que el caso de ese vendedor, de ese tipo de cliente, entonces, ¿qué haría? Pero es una prueba, como les decía, que lo hace la empresa y no hay problema. Pero ya la prueba clásica que es de nosotros, no lo deberemos hacer así. No sé si ahí respondí tu pregunta, Diana. Sí, muchas gracias, profe. No, a ti, muchas Em, gracias. sí, es la misma razón por la que los penalistas no les gustan los testimonios virtuales y las declaraciones, porque los penalistas dicen, no, pero es que él detrás de la cámara no va a mostrar realmente los nervios, no va a mostrar sus reacciones reales, y hay una discusión ahí importante al respecto de la virtualidad en el área penal. Cierto, sí, ¿no? Y el mundo nos va a llevar a todo ese mundo virtual. O sea, la IA quedó para quedarse con nosotros y el mundo va a ser todo el tiempo ya más tecnológico. Llegará de pronto un momento a futuro que yo sé que los sociólogos dicen que más o menos en 100 años ya la gente casi no va a salir de sus casas, porque pues todo usted manda a comprarle al mercado, todo lo paga por internet, pues o sea, la gente va a salir muy mínimo y me imagino que ya en unos 100 años, pues ya como tú dices, todo lo penalista, hasta el médico, yo lo que he estudiado de innovación y ciencia y tecnología, nosotros en las casas, para nosotros nos va a tocar, pero más o menos unos 20 años o 30. Ustedes no tienen ni que ir al médico, va a haber un escáner ahí, como tenemos los relojes inteligentes que nos miden los pasos, los latidos del corazón. Vamos a tener un escáner donde nos van a decir, y una IA la vamos a personalizar y nos van a decir, mire, usted, ¿cómo amaneció hoy? Me van a chequear el cuerpo, van a decir, bueno, ¿cómo estás de glucosa?
triglicéridos, más rápidamente y va a decir, bueno, vaya a tal instituto o le proyectarán otro escáner mucho más potente de un hospital y nos chequearán, ¿cierto? Llegará un momento en que tú tienes razón, todo va a ser virtual, pero hasta que llegue ese momento, o sea, que nosotros Qué no nos rico, toque. profe. Qué rico no salir de la casa. Sí, inclusive hay teóricos que dicen que en un futuro, digamos, la vida sexual de los humanos en un futuro va a ser solamente con cascos, o sea, ya no va a haber tocamiento de nada. Y nos van a decir nuestros tataranietos, ¿cierto? Ay, tatarabuela tenía intercambio de fluidos con guácala, ¿cierto? Porque para ellos va a ser inconcebible eso. Pero son contextos Eso ya no es como, tan rico. sí, pero a nosotros, pero para ellos va a decir Sí, me guácala, parece ¿cómo que va a ese es el ser? límite. Hasta ahí estuvo bien. Sí, Profe, qué pena yo la interrumpa Ángel. antes de que pase el tema. Bueno, ya la compañera dijo, ya puso el ejemplo de, de los jurídicos, pues que no están de acuerdo con eso. Pues eso era lo que yo iba a decir antes de que ella lo dijera, que yo no estoy de acuerdo con eso de la virtualidad. Por ejemplo, yo soy una paciente que sufre de 3 enfermedades huérfanas desde hace 23 años y yo no consigo que me den una cita de nefrología virtual, porque ¿cómo hace si cada síntoma, si cada sarpullido que a mí me sale puede ser el daño del riñón, puede ser cualquier cosa y cómo hace el médico para verlo? Entonces, cuando a mí me van a hacer esas citas virtuales, yo no las permito. No las permito porque es que me tienen que revisar los dedos, las uñas, el pelo que se me cae, cuántos pelos se me cae. En un caso como el mío es así, ¿sí? Entonces, y lo que su merced decía, yo soy una paciente que precisamente por la condición que yo tengo, yo voy con psicólogo. Y yo tuve como 3 citas virtuales y pues yo no sé si sea la virtualidad o si sea también, yo soy contadora y pues los contadores como los abogados manejamos eh, pocas sensibilidades, ¿sí? No somos pues, tan abiertos. Uno es muy cuadriculado con las cosas. Entonces, no sé si sea por lo virtual o por la carrera que yo tengo, que soy así, pero yo cambié a la presencialidad del psicólogo y me pude dar cuenta que efectivamente uno estando presencial, o por lo menos en mi caso, yo pude abrirme totalmente con el psicólogo, pude ser sincera con el psicólogo y pude botar todo ese dolor y esa tristeza y esa angustia que yo tenía en mi momento, que no lo hice durante las 3 sesiones virtuales, ¿sí? Entonces, pues yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted. Uno frente a una cámara no es tan honesto. Sí, no es tan honesto. No sé cuál sea la razón, pero no es tan honesto como estar ahí. También me doy cuenta que el psicólogo le ve los movimientos de la mano a uno, que si está frío, que si está sudando, que si está... Y eso por medio de una cámara no se puede ver, no se puede identificar. Era eso. Muchas gracias. Tan bella, muchas gracias. Pero pues Diana Marcela sí tiene razón, o sea, yo sé que en unos años, como yo les decía, sí, todo va a ser virtual 100%. La gente, como dice ya, qué rico, no vamos a salir de la casa y no vamos a salir, muy poquito. Pues eso no nos va a tocar a nosotros, yo no creo. Bueno, 50 años, 80 años, ya nada, ni de fluidos ni nada, pero bueno, disfrutemos mientras Ya, podamos ese abrazo, ese tocamiento y esa Aprovechen. prueba ya no, ahí. ya no van a haber humanos porque ya no se van a reproducir, entonces me imagino que ya serán Mm, zombies los que quedan. No, va a haber un ejercicio genético donde usted tiene que tener plata, porque va a haber un banco, pues ya sabemos que está descifrado el genoma humano. Entonces, si usted quiere una niña ojiverde, mona, bueno, no sé cómo, usted va y compra ese semen y se lo y uno le van una millonada, porque no va a tener enfermedades de nada, ¿cierto? O sea, quiero que tenga una inteligencia, un IQ de tanto y le vale más. Eso va a ser así. Ustedes no han visto muchas de esas series que son que playa alta, playa baja, que son los que tienen más, tienen los privilegios y los otros no. Digamos la serie de Los Feos, una película que se llama Los Feos.
Les recomiendo que lo vean. Entonces, es ese dilema humano de que el que tenga, digamos, un cuerpo más perfecto y que no se enferma desde la perfección que dice el humano, análisis socioantropológicos que no tenga enfermedades, pues va a competir con el que si nos enfermamos, porque no estamos con ese genoma tan perfecto, digamos así. Van a hacer otras interpretaciones. Igual en ese momento hay una discusión también muy interesante. Profe, Eh, también hay una película que se llama La Generación Cápsula y esa también muestra que ya los niños no son engendrados normalmente, sino en una cápsula y los compran. eso así. Ujú. Ese es el dilema moral. Lo que pasa es que ya hay mucho desarrollo tecnológico, científico y biológico frente a eso, sino que pues por la ética no se ha permitido, pero llegará un momento en que sí, porque como decía muy bien Diana, la tecnología, el avance de la IA, pues avanza y avanza de manera abismal. Entonces, Y que creo vea, que tiene mucho que ver con la generación, la forma en la que interactuamos con las cámaras. Digamos, los chiquitos se sienten mucho más cómodos en la cámara que presencialmente. Entonces, ese dilema que presenta la compañera, que ella dice que frente a la cámara no se puede abrir, pues no es un dilema que presenten las nuevas generaciones. Y en la generación de nosotras, pues de repente ella no se siente cómoda en la cámara y a mí me da mil mameras salir de mi casa, entonces me siento mucho mejor en mi casa tomándome un tinto frente a la cámara y yo sí hablo como si normal. Entonces también depende mucho como la generación y cómo me interactúo yo con la tecnología para que eso haga que se pueda o no se pueda. Mi psicólogo siempre ha sido virtual y me ha funcionado full. Tengo hace tiempo también por un accidente y pues el proceso ha sido bueno porque la cámara no es un impedimento de nada para mí, pero yo creo que cada paciente pues ve lo que necesita y pues así mismo lo asume, supongo. sí, muy cierto. Y la tendencia es que tengamos telepsicología. Cada quien según su gusto, pero llega un momento, yo sé que muy poco, que ya muy poco tiempo, ya todo va a ser así, por ese medio tecnológico, pero mientras tanto, pues aprovechemos, ¿cierto? Los abrazos, los intercambios de fluidos y demás. Irnos a tomar el cafecito face to face, los que podamos. Entonces, bueno, les agradezco mucho. Gracias por su participación, por su atención, por sus preguntas tan valiosas que nos permiten aquí un diálogo de saberes. Y esa es mi invitación, que ustedes amen, ¿cierto? Porque la idea no es aquí pues, mostrarles muchas pruebas, sino pues como muy rápido, encantarlos con esa medición en psicología, con esos tamizajes. Les nombré pues la de Raven, el test de inteligencias múltiples y el test de aprendizaje, donde ustedes pues como les digo, apropien de la teoría, ahondar más, esas también las investigaciones, que esto está entendiendo ahorita por la neuropsicología, o sea que la inteligencia avanza tanto. Pero los clásicos siempre serán los clásicos, ¿cierto? Un Bayes nunca lo van a tumbar, ni un Raven, nada, porque eso está posicionado, digamos, hace muchos años, con una muy buena investigación científica, con todos los componentes de confiabilidad y validez. Y mis respetos, pues, a esos autores, eran unos duros, unos tesos en estudiar y en proponer estas pruebas, porque pues no tiene que ser un conocedor de esos psicólogos, no solo de la psicología, sino de la estadística. Entonces, mis respetos a esos autores, merecen toda nuestra admiración, por eso hay que proteger, cuidar, valorar todos esos procesos de medición a través de pruebas, test y baterías que son esos instrumentos de trabajo. Entonces, muchísimas gracias, una feliz noche y quedo entonces con la compromiso de enviarles los tamizajes a los que me escribieron por acá al correíto. Muchas gracias. Gracias, Gracias. profe, por la clase.